Armando Pego nació en Madrid, no sé si esto es una lacra, no. Lo digo porque yo nací en Madrid, pero en Murcia lo he tenido que ocultar siempre. Bueno, allí estudió Filología Hispánica y se licenció con premio extraordinario, también doctorado. Y desde 2004 es profesor en la Universidad Ramon Llull, en concreto en La Salle, catedrático de filosofía de humanidades, más genéricamente, coordina un grupo de investigación sobre filosofía de la cultura y es autor de una decena de libros, por lo menos yo recuerdo, tengo los antipostmodernos españoles del 23, puede ser, y también creo que Poética del Monasterio del 22 hasta el 2004, que creo que es tu primera publicación. Solo pensaba extenderme un poquito, pero insisto en que no quiero. Creo que la filosofía de la cultura, la teoría de la cultura, desde el estudio crítico filológico iniciales que hace Armando, es también y al mismo tiempo, y eso es lo que le da un interés particular, una filosofía del espíritu o una teoría del espíritu, en una doble dimensión que es la que Hegel llamaría la del espíritu subjetivo, pero también la del espíritu objetivo, o dicho de otra manera. Esta filosofía de la cultura con base y con raigambre en teoría de la literatura, en una formación filológica muy extensa, en una cierta mirada también crítica muy propia de la filología. Es una filosofía de la cultura y del espíritu de la época, por decirlo en términos más. Y eso lo convierte en sumamente interesante y en particularmente idóneo para estar en esta jornada, porque la cuestión de lo sagrado es precisamente una cuestión liminar entre el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo, entre el espíritu del sujeto y el espíritu de las épocas, y porque además Armando no ahorra consideraciones críticas respecto de no ya las modas y los modismos, sino los movimientos del espíritu que se encarnan en las formas sociales y políticas contemporáneas. Es para nosotros una verdadera alegría, para mí en concreto, tener al profesor Pego entre nosotros y, como he prometido, no quitarle ni un minuto. Aquí lo damos por concluido, la presentación. Muchísimas gracias. Como marca la etiqueta académica, deseo comenzar agradeciendo a CEU Cefas y a la Universidad Cardenal Herrera Oria la invitación, lo que así me atrevería a decir, la incitación a esta ponencia de clausura de la jornada El retorno de lo sagrado. También quiero dar las gracias al profesor Elio Gallego y muy especialmente al rector, al profesor Higinio Marín. Me recuerdo escribiendo un capítulo de mi libro Poética del Monasterio, que ha mencionado el profesor Marín en torno a Odiseo y a Eneas, con su teoría de la cordura y de los hábitos del corazón, abierto sobre mi escritorio. Dado la admiración que también le tributo, para mí debo confesar que siento en su presencia el peso de una responsabilidad de dirigirme para hablarles, además a última hora de la mañana, con el título de Sobreponerse a un fin de época. Este sintagma creo expresa muy bien un diagnóstico no solo conceptual, sino también sentimental del tiempo que nos ha tocado vivir. El profesor Marín comenzaba su epílogo a Ubi Sunt, un reciente volumen colectivo de Ricardo Calleja sobre el papel y el lugar de los intelectuales cristianos en el presente, señalando: quienes vivimos al final del primer cuarto del siglo XXI asistimos a una de esas escasas transiciones entre grandes unidades del tiempo humano. Y añadía que la principal de sus transformaciones tal vez sea el cambio de posición del hombre ante un mundo al que tiene que poner a salvo, sobre todo de sí mismo, para seguir habitándolo. Se refería en concreto a la crisis climática como un síntoma manifiesto de un cambio epocal que afecta simultáneamente a nuestro modo de ser y de estar en el mundo. A través de él se nos estaría comprometiendo a pensar y también a construir el sentido de un nuevo cronotopo,
a la unidad donde las categorías de tiempo y espacio articulan nuevas dimensiones de nuestra experiencia humana. Como dijo el teólogo ortodoxo Paul Evdokimov, hablando de ecumenismo, Paul Evdokimov, en el fondo el espacio y el tiempo, dice él, revelan el estado de salud de las cosas, su temperatura ontológica. Quienes nos consideramos, sin entrar ahora en polémicas de términos, que siempre estamos peleándonos con los términos, conservadores, conservatistas, como sea, estamos obligados a combatir los entusiasmos irresponsables de un futuro que adopte sin criterio todos esos prefijos kinésicos que nuestra lengua parece poner a su alcance. Lo hemos hablado también antes. Yo, en el fondo, lo que voy a hacer también en esta conferencia no va a ser más que un resumen de lo que hemos estado escuchando durante estos 2 días. Porque, al fin y al cabo, como ha dicho el profesor Marín, yo soy de filólogo de formación, luego me he interesado por la filosofía, por la teología, por la historia, por la educación. Y ahora yo no sé qué soy más que un lector. Lo único que quiero ser es un lector. Aquello que decía George Steiner, un maître à lire, ¿no? Alguien experto en leer. Bien, todos esos prefijos que son poshumano, transhumano, metahumano, ultrahumano, que están presentes desde el siglo XIX de una forma u otra, no solamente en la política, sino en la poesía. Estoy pensando en el ultrahumanismo de Leopardi, de Giacomo Leopardi, uno de los poetas fundamentales del romanticismo europeo, pero como que es lateral, es Italia, parece que no, que está Hölderlin y Heidegger. No obstante, tampoco deberíamos estar dispuestos a sucumbir a la tentación de un duelo, que simplemente se afane por retardar la aceptación de una pérdida, que solo podrá regresar, retornar, bajo la sutura de la continuidad. Una filía, una amistad, que se manifiesta en el agape, término griego, o en la comunión. Por ello, antes de entrar en lo que yo quiero que sea el centro de mi intervención, creo que deberíamos detenernos un momento a reflexionar sobre el significado de los términos de nuestro título, en especial el del verbo, con toda la tensión de actividad que contiene el infinitivo. Sobreponer, sobreponerse. En su forma pronominal no añade o pone algo encima de otra cosa, como lo hace en su afección transitiva. Sobrepongo algo a algo, sino sobreponerse, es una cosa diferente, ¿no? La definición del diccionario de la Real Academia, sobreponerse consiste, dice, dominar los impulsos del ánimo, hacerse superior a las adversidades o los obstáculos que ofrece un negocio. Y pone como sinónimos reanimarse o recobrarse. Podríamos llegar a decir que invita a cobrar el ánimo de nuevo. El re es de nuevo. Sobreponerse a un fin de época vendría a significar, en su versión más laxa, la necesidad de superar de una manera no exenta de cierta melancolía el cierre de un periodo. ¿Estamos ante un fin de época o ante el fin de una época? Si entendemos que hay que sobreponerse al fin de una época, podremos estar inquietos, pero no por ello menos excitados, esperando que viene después. Se cerraría un paréntesis dentro de una ecuación histórica. Si se trata de afrontar el fin de época, un fin de época, la cuestión es más grave, porque la incertidumbre se acentúa ante la posibilidad de estar asistiendo a una transformación de nuestra manera de ver y situarnos en el mundo, que es lo que decíamos al principio. Tal gravedad no debería sacudir los cimientos de nuestra o nuestras esperanzas, aunque en apariencia ponga a prueba cualquier esperanza. Y le decía el otro día a un grupo de sacerdotes, no nos hagamos ninguna ilusión, tengamos toda la esperanza. Tengamos toda la esperanza. No nos podemos permitir incurrir jamás en la desesperación, en lo inevitable, en lo que es irreparable. ¿Realmente lamentamos que se acabe una época? ¿O lo que nos incomoda es evitar el final de esa época? ¿Nos negamos a que se acabe y querríamos restaurarla sin los defectos que no nos hemos cansado de fustigar de una y otra manera en ella? Es poco probable. ¿O queremos darla por zanjada, aunque temamos el riesgo definitivo de que nos arrastre consigo? Sobreponerse a un fin de época no es ponerse por encima de ella,
ni reemplazarla, ni aunque fuera de nuestro deseo sobrepasarla. Tal vez quiera decir recobrar la fuerza que propuso el principio de una nueva época. No solo resistirá, y hasta qué punto, que ya lo estamos viviendo, las adversidades y los obstáculos de una forma de vida, sino que será capaz de reimaginar sus formas de vida transformadas, no revolucionadas. Yo querría hablar entonces del retorno a lo sagrado y el desierto, cual también ayer nos habló el poeta Julio Martínez Masanza. En una época postcristiana, el regreso de los relatos, de las costumbres, de la cosmovisión religiosa de la existencia, corre siempre un riesgo, que ha sido señalado antes por el profesor Herrero, riesgo de la estetización de la experiencia religiosa. Pocos símbolos hay en nuestro imaginario occidental tan potentes como el del paraíso, ¿no? Hasta los de Podemos decían que había que asaltar el paraíso, ¿no? Es echar abajo al ángel que custodia el paraíso. ¿Quién cree en la realidad de la Jerusalén celeste? ¿Quién cree en la realidad de la Jerusalén celeste? No como una imagen que pueda orientar nuestros sentidos, sino como una actualidad prefigurada, aunque sea enigmáticamente en nuestras vidas, ya, ahora, aquí. Esta necesidad sentida de recobrar un orden sagrado requiere hoy un combate que podría parecer hasta cierto punto insensato. Es indudable que para alcanzar una vida feliz se requiere no solo el ejercicio, sino también el hábito de la virtud, que nos conduce a saber cómo comportarnos. Máximo en una época, también se ha dicho hace un momento, ya ven que simplemente tenía una profesora de filosofía, creo que ya está jubilada, Teresa Oñate, catedrática en la UNED, que en una ocasión, yo era socio, yo estaba en la universidad, y después de una intervención mía en clase, se me quedó mirando y dijo delante de todo el mundo: tu caso es dramático, te has equivocado de época, deberías haber nacido en el siglo XII y ser el secretario de San Bernardo. Y bueno, esto es lo que uno ha intentado de alguna manera para llevarle la contraria a la profesora, ¿no?, de la Complutense. Aún así, en coherencia con la doctrina de Santo Tomás, sigue siendo pertinente el recordatorio de Romano Guardini en el espíritu de la liturgia. Debemos conceder la primacía del ser sobre la acción, del logos sobre el ethos, de la verdad sobre el bien, del ver o el conocer fundado en el amor sobre el obrar. En el principio era la palabra, es lo que dice el Evangelio de Juan, no lo que dice Goethe, en el principio era la acción. El retorno de lo sagrado no supone procurar una restauración de la metafísica como filosofía primera, ni tampoco se limita a redirigir la ética o incluso la moral como una vía privilegiada para asegurar la vía buena. Conviene poner de nuevo, y esto es lo que yo quiero hoy adelantar, he hablado del paraíso celeste, conviene poner de nuevo en primer término la escatología, no solamente el Apocalipsis, sino la escatología, las cosas últimas, que son siempre las más nuevas, ¿no? Decía León Blois, cuando quiero leer las últimas noticias, abro el Apocalipsis. Es decir, no solo una teleología, un discurso sobre una finalidad, sino un discurso sobre un fin que no se agota, como un comienzo pleno y definitivo, como el fundamento de una vida profundamente religiosa. No son sinónimos religioso y sagrado, dos términos diferentes. Lo sagrado tampoco se define por oposición estricta a lo profano. Lo sagrado retiene, resiste la pulsión indiferenciadora y caótica que lo profano pretende una y otra vez homogeneizar. Por eso, en todas las culturas, cuando se ha intentado destruir a una cultura, han echado abajo sus templos y pues el templo de Jerusalén o las imágenes, etc. Porque todo está caótico e indiferenciado. No se las puede reducir, como hace la modernidad, a categorías mensurables, cuantitativas o sencillamente extensas. Lo sagrado supone no un más allá, sino la marca simbólica de un límite, la apertura de un espacio. Lo material es vivificado por un espíritu que lo abre a la significación. Al fundar un mundo, lo sagrado se convierte en lo real por excelencia.
Ayer mencionábamos a Mircea Eliade, mencionaba en una de las mesas redondas en lo sagrado y lo profano, que es el libro clásico de Mircea Eliade, dice: el deseo del hombre religioso de vivir en lo sagrado equivale de hecho a su afán de situarse en la realidad objetiva, de no dejarse paralizar por la realidad sin fin de las experiencias puramente subjetivas, de vivir en un mundo real y eficiente y no en una ilusión. Sobreponerse a un fin de época representa también un esfuerzo por librarse de la ilusión formal de las experiencias puramente subjetivas, de no estar paralizado por el deseo del hombre irreligioso de vivir en lo profano, en lo artificial, en el mero constructo que podríamos modificar a nuestro gusto a cambio de no poder escapar de sus procedimientos a todos los niveles, desde el social y cultural hasta el ético y el antropológico. Se han mencionado a lo largo del día de hoy pues, las bases criogenizadas de embriones, en muchas cosas, ¿no? La destrucción del ser humano. Vivir solamente en lo profano equivaldría a vivir en la mentira, o incluso más, a vivir de la mentira. Pero no me precipito, o intentaré no precipitarme más de lo que ya estoy. Entre religioso y sagrado existe no una superposición, sino una continuidad que no las agota, sino que las expande. Como sabemos, ha sido frecuente unir la etimología de religión con la religación como relación, tal como hizo Zubiri en su momento, al resaltar que es la ligadura a la realidad en cuanto tal en su propio y estricto carácter de realidad, era la definición de Zubiri. Aun en términos metafísicos no sería su única acepción. En la Suma, Santo Tomás resumía sus acepciones anteriores, las acepciones de la palabra religión, citando a Cicerón, a Lactancio, a San Agustín, como un colorario lapidario. Dice él: ahora bien, sea que la religión, religio, se llame así por la repetida lectura, religión también es relegere, frequenti lectione, por la reelección de lo que por negligencia hemos perdido, o por la religación, lo cierto es que propiamente importa en orden a Dios, pues es a Él a quien principalmente debemos ligarnos como principio indeficiente. A Él debe tender sin cesar nuestra elección como a fin último, perdido por negligencia al pecar, y Él es también a quien nosotros debemos recuperar creyendo y atestiguando nuestra fe. ¿Cómo, dónde y cuándo en un fin de época, sobreponiéndonos a ella y no huyendo de ella, podríamos estar en condiciones de llegar hasta Él? Permítanme recuperar una lectura de Macrobio, un autor pagano latino contemporáneo de San Agustín. En el libro tercero de sus Saturnalias se propone explicar el sentido del adjetivo religiosus en Virgilio. Apoyándose en Servio Sulpicio, señala que su acepción procedería de relinquere. La religión sería lo que está apartado de nosotros. Cita los versos finales del encuentro entre Eneas y Evandro en el libro octavo de la Eneida, donde Virgilio dice literalmente: junto al río Cere hay un inmenso bosque gélido, sagrado en abundancia, según la religión de nuestros antepasados. Macrobio concluía: esta situación hacía que aquel bosque sagrado estuviera absolutamente apartado del contacto de la gente. Y para mostrar que el lugar estaba aislado, no solo por la dificultad de acceso, añadió también su carácter sagrado. Lo decía ayer Julio Martínez Besanza: cuando hay muchos bosques, cosa nada. Hay unos valores asociados habitualmente con lo sagrado y lo religioso, con la fecundidad, con la fertilidad, con la tierra, el agua, siendo sus símbolos fundamentales río, bosque, sagrado, religión, siempre bajo la mirada de los padres. Podríamos confiar en una época, en un fin de época, en sobreponernos a él, refugiándonos en lugares amenos, loquiamen o idílicos. No es nuestra experiencia la de la destrucción de un orden antiguo, la de habitar páramos y desiertos, deteniéndonos entre ruinas de instituciones cuyos planos nos parecen incluso equívocos. Quizás sea el momento de contemplar el desierto en sus hondas resonancias simbólicas. Ayer se hablaba del desierto de Judea, desde Moisés, desde Elías, desde Juan el Bautista, no como un castigo, sino como una llamada a la purificación y un tránsito hacia la libertad.
En los evangelios sinópticos, el inicio de la vida pública de Jesús tras el bautismo es puesta en suspenso durante 40 días, que son los que estamos celebrando ahora, como la prefiguración de una victoria final. En el desierto se prefigura todo el evangelio. Mateo y Lucas emplean la voz pasiva para indicar que Jesús es conducido al desierto bajo la acción del Espíritu. Utiliza los verbos en griego, son pasivos, mientras que Marcos prefiere resaltar la voz activa, una fuerza que impulsa a Jesús. No dice Jesús es conducido, y tampoco dice Jesús se retira, porque dice que el Espíritu empuja a Jesús hacia el desierto. Dice ekbalen. Balen en griego quiere decir lanzar, símbolos, cosas que se unen en el lanzamiento. Jesús no es que se aparte, es que es lanzado al mundo dando, parece que un rodeo, pero no, es un lugar de paso. Jesús no se retira, no se escapa, no huye al desierto, ni mucho menos se refugia en él. Un desierto no es un sitio para refugiarse. En todo inhóspito, el desierto le plantea con crudez y lucidez las tentaciones de este mundo. Ir al desierto quiere decir volver al desierto de dentro. Habitualmente se ha caracterizado a las tentaciones como las del milagro, el honor, la gloria y el poder, aunque deberían calificarse en el fondo de tentaciones del espejismo, de la vanidad, de la sumisión. Pero lo que importa es que al final el diablo también se apartó de él hasta el momento oportuno, y los ángeles se acercaron para servirle. Un lugar de muerte. El desierto es también un lugar que prefigura el banquete celeste. De la misma manera, es una imagen que yo siempre tengo muy presente, ese cuadro, ese fresco del Fra Angelico, del encuentro de Jesús resucitado con María en un jardín, es decir, el sepulcro está rodeado como si fuera un nuevo paraíso, un nuevo Edén. Allí se encuentran para celebrar por anticipado el banquete celeste, donde el diablo se dispone a profanar la vida. Todos sabemos y podemos insistir en que el diablo profana la vida de muchas formas, el aborto, los embriones, los experimentos genésicos, etcétera, etcétera. Debe apartarse hasta un tiempo oportuno en que también tendremos la ocasión de acceder a la morada santa. No otro ha sido el testimonio de la vida monástica en la tradición cristiana, irse al desierto para transformar la vida a imagen del hombre nuevo, que es Cristo resucitado. En el caso cisterciense, por ejemplo, que a mí me interesa muy especialmente, pese a los nombres de Quenjó y de Fontfroid, es un valle claro, una fuente fría, o incluso aquí, entre nosotros, Valbona, un valle bueno, Poblet, La Chopera. Los monasterios fueron surgiendo en lugares de difícil acceso, que sus habitantes quisieron transformar en lugares de comunidad, en búsqueda de la patria celeste. Obraron aquí lo que esperaban alcanzar allí. Obraron aquí lo que esperaban alcanzar allí. José Jiménez Lozano lo ha dicho de manera maravillosa en la Guía Espiritual de Castilla. Dice, no hay por qué interrumpir el trabajo o el descanso, porque son tan importantes como la oración, exactamente como las bodegas o graneros se construyen con tanto amor como las iglesias. A estos hombres todo se les da por añadidura, huyen del mundo, rechazan sus valores, además de enjugar las heridas y desastres que producen políticos y administradores, caudillos y señores, laicos o eclesiásticos. No estoy abogando por una restauración o por un retorno a la vida monástica bajo la forma de una opción determinada. Un señor Eric Barden, que ahora tiene un podcast que se llama Desert Fathers in a Year, Los Padres del Desierto en un año, que es un programa en el que hay la introducción y él comenta algunos de los apotegmas de los Padres del Desierto. En el último mencionaba un apotegma de San Antonio Abad, que no es simplemente al que se le llevan los animalitos el día 18 de enero, sino que es un abad del desierto. Decía que al abad, la frase del apotegma dice, alaba Antonio, se le reveló en una ocasión, hay un hombre médico como tú en la ciudad, que da a los pobres, que da a los necesitados y que canta el trisagio con los ángeles. Sería tan equivocado decir,
como se ha hecho a lo largo de la historia, se ha equivocado decir para qué ser médico pudiendo ser monje, como también podría ser equivocado decir para qué ser monje pudiendo ser médico, ¿no? Tanto el médico como el monje dan a los necesitados y cantan el trisagio con los ángeles, con lo cual forman ya una comunidad, no está solo el abad Antonio en el desierto. Bien, insisto en que quiero llamar la atención sobre esa luz que puede orientar nuestra búsqueda al final de una época, no por otra razón, sino porque responden a anhelos muy profundos del corazón humano, que pueden concretarse de las más diversas maneras. Ese testimonio de vivir también en el desierto de sociedades hiperconectadas y a la vez desligadas, ¿no? Todo esto que se dice, la típica cosa de que hay gente en los restaurantes y no se hablan porque están mirando sus móviles y no se comunican entre ellos, ¿no? Parece que están pues, en un desierto, en un páramo de comunicación. Ayudaría a redescubrir un tiempo que Dawkins, el teólogo que mencionaba al principio, llamaba sagrado o litúrgico, y que yo preferiría denominar escatológico, porque dice él, posee el poder de abrir el tiempo a lo que permanece. Frente al tiempo profanado de la caída, que tendremos que seguir soportando, el tiempo redimido nos encamina a una plenitud que, a través del aquí, nos lleva hacia allá. No estamos encerrados en el mundo. El mundo no está cerrado. Nos devuelve a nuestro origen. En el desierto de nuestras caídas buscamos la restauración de nuestra semejanza paradisíaca, con Cristo resucitado. 5 claves, y con esto voy acabando. 5 claves desérticas en la búsqueda de la libertad. En primer lugar, lo han mencionado también, ya digo que voy simplemente glosando cosas que se han dicho. En primer lugar, una clave del desierto es contra la gnosis y la idolatría. 2 son las más grandes tentaciones sobre las que la tradición judeocristiana no deja de advertir una y otra vez. La gnosis, lo han comentado hace un momento, y la idolatría. Y están conectadas las dos. Con gnosis no cabe referirse exclusivamente al conocimiento y a la experiencia intuitiva e inmediata de Dios, lo cual es bueno, es saludable. La inclinación gnóstica y la voluntad moralista asedian tanto la vida monacal hoy como los espejismos de la tecnología. Quien huyese del mundo se encerraría realmente, quien quisiese huir del mundo se encerraría realmente tras las paredes de un monasterio para lograr una salvación intimista, a cubierto de los engaños de una realidad impura y maligna. No es menos cierto que quienes creen conocer las claves para interpretar el mundo se apartan de él con la ilusión de que con unos pocos escogidos, los perfectos, los pneumaticoi, los espirituales, pueden manejarlo a su gusto y a su provecho, incluso con excusas filantrópicas. A los perfectos todo les estaría permitido, porque los criterios con que se juzgan están por encima de los parámetros de comportamiento que cargan sobre la gente común, sobre los imperfectos, a los cuales llaman perfectos, las inversiones revolucionarias. ¿De qué serviría refugiarse en una ermita mientras el mundo espera su transformación definitiva? Cierto. ¿De qué sirve ser un visionario si el mundo que contribuyes a crear se vuelve inhabitable? También es una pregunta que hay que dirigir a los de Silicon Valley. ¿De qué sirve ser un visionario si el mundo que contribuyes a crear se vuelve inhabitable? ¿No busca acaso el monje ser el icono de Cristo? Y el monje, decía Louis Bouyer, es un teólogo de los años 60-70, el monje no tiene otra vocación que la de cualquier cristiano llevado a un máximo de urgencia. Monje no es más que un cristiano, llevado al máximo de urgencia. Bien, a mí, en este sentido, frente a la tentación de volverse como dioses, seréis como dioses, que mencionábamos también hoy, es decir, como rivales del Dios, de un Dios divinizando en nosotros nuestras obras para profanar la creación divina. La llamada del desierto invita a deshacer los espejismos de cualquier tipo. A mí siempre me ha impresionado mucho en la liturgia de las horas, el viernes de la primera semana, mañana es viernes de primera semana, es Cuaresma, después del Salmo Miserere Mei,
Misericordia, Señor, porque he pecado, nunca pensamos suficiente lo que está diciendo. Este es un asesino y un adúltero, está diciendo, he cometido la maldad que aborreces, pero si me lavas quedaré más blanco que la nieve. Justo detrás de este salmo viene un fragmento del libro de Isaías, que dice, así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas, en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Es una actitud filosófica en su raíz, la del asombro. Agrupa en la belleza la manifestación de la verdad y el bien, de la justicia y de la misericordia, frente a las tentaciones idolátricas. Segundo lugar, por la regla, obediencia y humildad, ¿no? De tomarse en serio la regla de San Benito, 3 son los principios de la vida monástica. No hay más que 3. La humildad, la obediencia, silencio, y todo ello está presidido por la hospitalidad. Esa es su manifestación, la hospitalidad. A 3 pecados capitales debe enfrentarse: a la soberbia, a la envidia y a eso que es una palabra tan bonita que no está bien traducida, que es acedia, que no es exactamente pereza, sino es esa inquietud que te hace no estar nunca quieto, porque necesitas estar moviéndote, estás incómodo contigo mismo, ¿no? Esto es ponerse por encima, entristecerse de no lograrlo y desperdiciar la unidad interior. No importa el motivo, el ser humano está llamado a una libertad que solo obtiene mediante la renuncia de sí y la apertura hacia el prójimo. Ese es el ponerse a la escucha, esa obediencia, que como dicen también en la tradición monástica, la obediencia sin oración es sumisión, la obediencia con oración es libertad. No significa, el ponerse a la escucha propio de la obediencia no significa estar encajado en un código positivo que se justifica ideológicamente con la ley natural. La norma no se funda jamás en las excepciones. Las excepciones se encuentran en el respeto de la norma. No se suele decir la norma hace que las excepciones queden fuera. No, la norma es lo que hace es que garantiza que haya excepciones. La vida encuentra su cauce humano en la norma. La norma, en cierta forma, es forma. Tercer punto, tercera clave, filiación y descendencia. Toda forma de vida intenta prolongarse de manera natural. No se conforma con persistir ni con sobrevivir, desea pervivir. Por ello se articula en una unión que desea compartir los mismos fines. No se siente atrapada por el pasado, sino impulsada por él. No solo reconoce como imposible, sino como contrario a su esencia, retener el pasado. Es decir, hay que dejar marchar a los padres cuando mueren, hay que dejar marchar a los hijos cuando marchan de casa. No serán exactamente lo mismo que nosotros. Ser hijo consiste en aprender a separarse. La paternidad en dejar partir. Esa es la base simbólica de la creatividad humana, ¿no? Ulises regresa a su hogar para poder dar al hijo la oportunidad de ser él mismo. Y Eneas sale con su hijo para refundar su hogar. Entre medias se encuentra la aventura que nos conduce a un puerto seguro en medio de indeterminables inseguridades. El presente no está desconectado de la sabiduría que la experiencia va dejando grabada en nuestro cuerpo individual y colectivo. Por ello, el dinamismo del presente obedece al pasado con la mirada puesta en el futuro. Consumación de esperanzas, éxito o fracaso, no se mide solamente por la consecución de resultados, de beneficios, decíamos antes, sino por la posibilidad de realizar el futuro de nuestro pasado, sin cerrarlo, sin concluirlo, para convertirnos en una fuente de nuevos futuros. Cuarta clave, desierto y hospitalidad. Para los que somos lectores de Pascal, cada desierto reproduce a tientas el plano de Getsemaní. El plano de Getsemaní.
Quienes acuden de visita a los monasterios a veces se sorprenden de la falta de ejemplaridad de sus moradores. Vaya individuos estos rezando aquí, vaya forma de... Siempre a punto, porque siempre estás a punto de abandonarlo y de huir. Siempre recuerdo un monje que me decía que la primera vez que fue dijo, nunca más, aquí no me encontrarán en la vida. Lleva 30 años aquí, siempre a punto de abandonarlo y de huir, ¿no? Porque parece que no es un lugar al que sales huyendo, sino que es un lugar que te atrae. Es decir, que allí en el corazón del monasterio te atrae Dios, te saca al desierto. Esto también son las familias sensatamente imperfectas que te elogia en Gregorio Luri, ¿no? Esto de, ¿cómo puedes resistir esta familia? Bueno, es que es mi familia, ¿no? ¿Qué Getsemaní más amenazado y menos prescindible hoy en día que la familia? Si uno se parase a pensar lo que dicen los periódicos, la familia es una cámara de tortura de la Santa Inquisición. Todas las cosas más horrendas que puedan pasar, todas suceden dentro de las familias. En cambio, ese Getsemaní amenazado es también la Casa de Nazaret. La Casa de Nazaret, símbolo modélico y modelador de la sociedad cristiana, que puede adoptar el plano de un monasterio frente al alcance cada vez más anticristiano de un orden que, por necesidades intrínsecas, lo hablaban antes el profesor Braiño sobre el wokismo, está preparado para proscribir, directa o indirectamente, cualquier legitimidad previa a su voluntad de poder, ¿no? Decíamos esta mañana esto de quién es la patria potestad del Estado. Ampliado el concepto familiar hasta cualquier extremo legislable, que ha usurpado su contenido por la conquista imparable de cualquier emoción, de cualquier afecto, que crea la ilusión que nombra y que condena la realidad que la limita, permanece escondida, siempre lista para ser instituida de nuevo. La familia se convierte en un modelo de comunidad que ni se agota ni se superpone. Garantiza y educa el ejercicio de la intimidad. Practica una pedagogía de la apertura sin dejar de velar por la singularidad y por la dignidad de sus miembros. Al fin y al cabo, exhausta de tan continua actividad, nuestra sociedad busca un lugar de hospitalidad que la reconecte con una tradición de la que ha desertado, nunca mejor dicho, y cuyo funcionamiento ha dejado de serle familiar. Sigue manipulándola, pero le aterra comprobar que está cristalizando en un objeto inanimado. Soledad, silencio, contemplación no pueden ser puestas al servicio desvinculado de un modelo que no es tanto individualista como de reciclaje consumista. De reciclaje consumista, vamos a hacer retiros, vamos a hacer yoga, vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Que nos dan la ilusión, de nuevo, de que se está entrando dentro de uno mismo. Hay una frase, siempre lo repito, que es, digamos, el cataclán de la vida monástica, que fue pronunciada por Erasmo, que no lo dijo con el sentido que quería decirlo, el de monacatus non es pietas, el monacado no es piedad, pero la piedad sigue siendo monacal. O sea, el monacato no es la única piedad, pero la piedad sigue siendo monacal. Como nos hemos desencantado de la realidad, han regresado con más violencia el hechizo pagano de nuestros símbolos. El espacio físico y espiritual que alza un monasterio contiene en sí una paradoja que no puede ser fácilmente sometida a la alquimia de los oxímoros modernos. No se trata de vivir en el desierto y estar en la plaza. Se trata de vivir el desierto en medio de la plaza. De vivir el desierto en medio de la plaza. Es una vocación anónima a obrar la redención del mundo en medio de su desesperada condenación. Alison Pierce, en la introducción a uno de sus libros clásicos sobre los místicos españoles, recordaba a un amigo suyo que era inglés, que se había hecho cartujo. No se sabe cómo el cartujo inglés había acabado en Burgos, en la cartuja de Miraflores, en Burgos. Y le contaba la anécdota de que un día, acabando en la huerta, unos hermanos había chocado la azada con algo blando y se habían dado cuenta que estaba enterrado un antiguo incorrupto, un antiguo monje, salía sangre. Fueron corriendo
fueron corriendo a él y le dijeron, oiga, mire que ha pasado esto. Y él dijo, vuelvan, echen la tierra encima y dejen que nuestro hermano siga descansando por toda la eternidad. No, es una vocación anónima, ¿no? Una vocación anónima a dejar obrar la redención del mundo en medio de lo que parece la condenación. Aunque sea típico, no suele advertirse suficientemente el ejemplo de que en los monasterios medievales se habían conservado, con todas sus limitaciones, durante 5 siglos algo más que la cultura de Occidente, más que la literatura latina, más que la enseñanza de los padres más que la enseñanza de los padres de Oriente y de Occidente, los programas de grandes libros, ¿no? Está en el Trivium, sino que lo que se buscaba era la verdad y acrecer el bien con el alimento de la belleza, la santa simplicidad, que es el arte más difícil de vivir, decía don Jean Leclerc, ¿no? La santa simplicidad. La escatología es capaz de tensar la gramática del ser. La belleza, la verdad se abrazan, se persiguen hacia la santidad inaccesible de Dios que sigue manifestándose en las letras de un deseo insaciable. Acabo. Cuando intento explicar a mis alumnos qué me impresiona más de la Divina Comedia, suelo resaltar que el viaje de Dante no es uniforme ni progresa linealmente. No sale de la oscuridad de una caverna con destino a la luz del paraíso. Al contrario, inicia su camino descendiendo por círculos, al abismo sin fondo de nuestra condición caída. Al llegar al fin hasta el espantoso centro donde reside Satanás, aterrados los dos, aterrados Dante y Virgilio, Dante debe confiar en un salto, en el salto de la fe y de las letras que le propone Virgilio. A fin de poder mantener la esperanza es preciso entregar la voluntad a la fe que entiende y sobre todo cree. Cuando todo parece llegar a su fin, comienza la nueva etapa de un itinerario que al menos los cristianos deberíamos saber definitivo, pese a todas las incertidumbres. Nos sobreponemos siempre a un fin de época al fin. Por ello también ahora deberíamos escuchar la orden del maestro de Dante. El infierno, en el canto 34, hacia el final, dice: levanta, dijo el guía, y ponte en pie. La vía es larga y áspero el camino, y el sol, en media tercia, ya se ve. Muchísimas gracias. Como el profesor Pego ha cumplido muy bien el tiempo, tenemos lugar para 1 o 2 preguntas, breves y concisas, si las hay. Les advierto que si no las hay, yo con un micrófono me vuelvo incontinente. Me daría prisa en ocupar el espacio. Bueno, primero felicitarte a Armando, porque has dado una magnífica exposición, o una magnífica ponencia de cierre, y cuando te iba escuchando estaba a punto de darle la razón a tu profesora, porque digo, lo que tú estás diciendo parece del siglo XII en el buen sentido, porque yo esto nunca lo escucho en ninguna homilía cuando voy los domingos a misa. Has hablado del silencio, del reconocimiento, del monacato, las palabras prohibidas, son ya casi olvidadas en el ámbito cristiano. Y no te voy a hacer ninguna pregunta, si esto es una reflexión, pero al hilo me ha gustado mucho que tú hables de este tema, porque parece que el monacato es como una institución muy vieja. Cuando leemos yo lo leí en cuarto de historia, en la asignatura de ideas políticas, el libro de El nombre de la rosa, ahí es una inversión de la ciudad de Dios, donde realmente la ciudad del diablo es el monacato. Es una imagen perversa del cristianismo y del monacato. Y tú has venido a reivindicar ese desierto, en el fondo, en el que uno puede vivir, puede estar en el monacato o en la misma calle, que nos hace libres, nos hace más, y sobre todo nos hace profundamente cristianos. Y yo por eso, escucharte a ti ha sido para mí un motivo
realmente de satisfacción como profesor, pero también como cristiano. Muchísimas gracias y de nuevo reitero mi enhorabuena. Gracias, Alfredo. Sí, yo en la encíclica Fides et Ratio, Juan Pablo II hablaba de los dos pulmones, el pulmón de Occidente y el pulmón de Oriente. Yo a veces pienso que en el mundo católico parece que bastaba con un pulmón que era el de la escolástica, que el otro pulmón estaba absolutamente bloqueado, que es el pulmón monástico, que sería el equivalente a Oriente. De hecho, en Oriente la vida monacal tiene un papel muy importante. De hecho, no hay celibato obligatorio en la iglesia oriental, pero los obispos solamente pueden ser monjes, porque en el fondo son los únicos que han hecho la opción del celibato. Por tanto, estos temas, el tema del silencio, de la soledad, sobre todo frente a la dialéctica, el tema de la gramática, que es tan importante, es lo que ha custodiado la vida monástica, que se ha convertido, yo creo, lo he dicho en varias ocasiones, se ha convertido en una realidad enigmática y prácticamente impenetrable para la modernidad. Hay un pasaje también en las Memorias de Ultratumba, en 1808, que van a visitar la Gran Chartres, Chateaubriand con su mujer. Llega allí y no hay nadie porque los han expulsado a todos, porque consideran que alguien que se dedica, unas personas que se dedican a la alabanza de Dios son absolutamente inútiles para la nueva sociedad. Y por tanto son 1904, que era antes de Napoleón. Han marchado y llega allí y se encuentra con el entierro del último monje, y ve en ello el símbolo de la desaparición y de la extinción de toda una época. Sin embargo, ahí están los monasterios retornaron. No quiero hacer, lo he dicho en la ponencia, una reivindicación de la vida monástica, pero sí a que esta enseñanza monástica, al fin de una época, también nos reconecta con ese sagrado que estamos intentando recuperar con una sencillez, con una naturalidad, con una simplicidad de personas que se dedican exclusivamente a la alabanza de Dios, cantando el trisagio y dando a los necesitados. Esta vez solo una más. Sí, brevísima. Sí, mi pregunta tiene que ver, no sé si sabes, tampoco es mi intención hacer una apología de la vida eremítica, aunque si surgiesen vocaciones eremíticas sería estupendo, pero la Iglesia, que es madre efectivamente y con muchos defectos también, en el año 2022 el Dicasterio de Vida Consagrada publica un documento, Bonam in Deserto Via, texto de Isaías, donde se insta a los obispos que en sus diócesis tengan vida eremítica, y a los que no, que la promuevan a esto. ¿Con qué motivo? Remitiéndose a los documentos conciliares, en concreto al documento Vida Consagrada, sobre la vida religiosa, recuperar mirando a los padres. No sé, me gustaría que comentases un poquito si tienes idea de eso. No sabría decirte bien, pero creo que es uno de los temas que han vuelto a primer plano, ¿no? La necesidad de recuperar la vida eremítica y también, sobre todo, la vida monástica, ¿no? San Benito, a diferencia de los padres del desierto, los padres del desierto iban directamente a vivir solos. Para San Benito era preferible pasar primero por el cenobio, porque era la forma de prepararse, hacer un ejercicio, una ascesis previa a la vida eremítica. Les puedo decir que nuestros obispos deberían alentar las vocaciones eremíticas, porque son también lugares de encuentro. El eremita no es un hombre que esté al margen de la sociedad en absoluto, acoge y practica la hospitalidad. Muy bien, pues nada, para solo decirles que para finalizar estas jornadas, que espero que con alborozo general deberían ustedes saber que hemos estado prácticamente fuera de la ley,
contraviniendo las recomendaciones de la Administración Autonómica, las restricciones en las que se han suspendido todas las actividades presenciales. Este Palacio de Economía, y quiero dar las gracias muy intensamente a Carmen, que lo dirige, al personal de apoyo de protocolo de la universidad, nuestros estupendos trabajadores de la casa, que son los únicos de la universidad que están desplazados desde sus domicilios, porque este es el único centro de la universidad en el que ha habido actividad presencial durante estos días. Ya les digo que prácticamente fuera de la ley. Ha merecido la pena, se lo agradecemos a ellos que hayamos podido estar aquí. Y además yo estoy seguro que a ustedes, después de haberles oído, les da hasta gusto y rinín el no haber hecho caso y habernos venido aquí a hacer algo gozoso. Mis actuales ocupaciones me hacen experimentar de una manera muy intensa el enorme privilegio que es la vida académica, disponer de tiempo libre para escucharnos, para contarnos, y para comunicarlo a los que están en el camino de aprender de una manera más primera, en esa primera juventud, esa primavera. Es una vida en la universidad, también de los estudiantes. Como decía en la medieval, donde están los profesores está la universidad. Así que, estando nosotros aquí, con los que quieren aprender, pues estaba la universidad abierta y hemos hecho un acto de rebelión sediciosa. Ha sido un placer y ahora tenemos un breve cóctel. ¿Queda alguna pregunta que quería hacerte, Fondo? Pero ahora va a estar completamente disponible. Muy bien, mil gracias. Muchas gracias.